Hola, mi nombre es Ari Argueta y les voy a hablar de la historia de la Primera Guerra Federal Centroamericana, específicamente sobre el capítulo 3 que habla de finanzas públicas y el servicio militar indígena en Guatemala. En cuanto a los temas a tocar tenemos 5 puntos: la introducción, rentas comunes, préstamos y sistema militar junto con sus conclusiones. En respecto a la introducción, el capítulo nos habla que a partir de 1826, Guatemala intenta formar un gobierno centroamericano bajo su control, apoyado por la alianza entre autoridades federales y la élite local. Aunque se destacan los esfuerzos militares y la movilización de recursos para derrotar a El Salvador en la guerra, menos conocidos son los detalles de cómo se distribuyeron esos refuerzos y la presión fiscal que se ejerció sobre la población para el pago de impuestos. Esto provocó descontento y facilitó nuevas alianzas, especialmente entre comunidades indígenas y facciones liberales en 1829. El segundo punto que toca el artículo son las rentas comunes. Para empezar, tenemos desafíos de recaudación y administración. En los primeros años, es decir, del 23 al 26, las autoridades enfrentaron desafíos en la organización política y en la recaudación de fondos, especialmente en la administración de rentas federales y estatales. Hubo tensiones entre autoridades locales y federales sobre la asignación de rentas, particularmente en relación con el tabaco y la alcabala interior. Continuando, tenemos reformas fiscales y la alcabala. En diciembre del 24, las autoridades reorganizaron la alcabala interior, aguardientes y chicha, debido a la urgencia de enfrentar gastos, incluyendo salarios atrasados de funcionarios y militares. La recaudación de la alcabala interior fue baja, concentrándose principalmente en las regiones de Guatemala y Zacatepeques. Otro punto a discutir es la guerra federal y el aumento de impuestos. Durante la guerra federal, que dura desde el 26 al 29, se discute un aumento de la alcabala de 4 al 6% para financiar el esfuerzo bélico, es decir, las fuerzas militares, pero la medida no se implementa debido a la inestabilidad económica de la época. En el 29 se ordena un aumento de la alcabala del 8% debido a la guerra. Sin embargo, este solo se aplica a la ciudad de Guatemala. Continuando, tenemos las rentas de aguardiente y chicha. El aguardiente y la chicha fueron importantes ingresos para la época. Sin embargo, se enfrentan a problemas de contrabando y desorganización. A pesar de los esfuerzos del gobierno, los ingresos provenientes de estas rentas fueron bajando, es decir, fluctuaron, mostrando una caída significativa durante los años de guerra. Para concluir, tenemos la contribución directa y el descontento popular, es decir, del pueblo. Se debatió una contribución directa en el 26 para mejorar las finanzas, pero la medida enfrentó resistencia debido a la falta de funcionarios y el descontento popular. Luego tenemos la propuesta que surge de una contribución única para aliviar la carga fiscal y centralizar la recaudación, evitando múltiples impuestos y abusos por parte de los colaboradores locales. El tercer punto que toca el artículo es el de los préstamos de la época. Para comenzar, sabemos que Guatemala fue una fuente de préstamos hasta 1828, pues fue la principal, con los departamentos únicamente contribuyendo un 17%. Después podemos hablar de las dificultades recaudatorias, que desde finales de 1827 se observa un declive en la capacidad recaudatoria, lo que se refleja en las quejas de las autoridades sobre la baja recaudación. Continuando, tenemos la distribución de estas contribuciones. La ciudad de Guatemala y Zacatepeques fueron las principales regiones contribuyentes. Totonicapán, Sololá y Quetzaltenango tuvieron baja recaudación debido a las rebeliones y la resistencia a los pagos. Luego se puede hablar del préstamo de 40,000 pesos de 1827, el cual surge en un contexto en el que la finanza del Estado estaba debilitada debido a la guerra contra los ejércitos de El Salvador y Honduras, y la necesidad de cumplir con las exigencias del gobierno federal de la República Federal de Centroamérica. Fue recaudado principalmente en los departamentos fuera de la ciudad de Guatemala. Sololá, que también incluía la región de Suchitepeques, destacó por su contribución significativa, aunque su participación en otras recaudaciones había sido baja. Aunque Sololá tuvo un papel importante en este préstamo, su recaudación en otras contribuciones, como la extraordinaria patriótica, fue limitada. Chiquimula fue uno que no aportó monetariamente al préstamo, pero su contribución se manifestó en forma de soldados, suministros y caballos, debido a su ubicación fronteriza con Honduras y El Salvador. Posterior a este, para 1828 tenemos nuevos préstamos. En enero se solicita un préstamo de 100,000 pesos, principalmente en la ciudad de Guatemala. En abril, otro préstamo de 45,000 a 60,000 pesos
para apoyar al gobierno federal y en agosto se decreta un nuevo préstamo de 100,000 pesos distribuido entre la ciudad de Guatemala y los otros departamentos. Después tenemos la reacción y resistencia. Hubo un descontento entre comerciantes que inicialmente apoyaban al gobierno y las autoridades usaron tropas para forzar el pago de deudas en la capital. Finalmente tenemos las consideraciones regionales. Al exigir nuevos préstamos, las autoridades consideraron las circunstancias específicas de departamentos como Verapaz y Chiquimula, que ya habían aportado múltiples contribuciones. El cuarto punto que discute el capítulo es el servicio militar y su estado en la época. Para comenzar, podemos decir que este representaba un gasto significativo para el Estado y funcionaba como una forma de renta campesina, extrayendo recursos y tiempo de la población con menos efectivo o menos posibilidad adquisitiva. En cuanto a la política de reclutamiento de la época, era que según la Constitución del 1825, la fuerza pública se componía de tropas regulares, de milicia activa y cívica, con una clara distinción entre habitantes y ciudadanos. El decreto 64 de 1825 estableció un reglamento para reclutar fuerzas públicas a través de los jefes políticos, quienes distribuían los cupos según las poblaciones de sus territorios. Por el lado de la exclusión y la selección, se excluye a indígenas considerados como ineptos del sorteo para el servicio militar, destacándose una política de origen colonial que favorecía la integración de población mulata y mestiza. Sin embargo, durante la guerra del 26 al 29, las necesidades crecientes llevaron a la inclusión de indígenas en el servicio militar, aunque con ciertas restricciones como el conocimiento del idioma castellano. Es decir, tenían que hablar español para poder formar parte de la milicia. Ahora hablando de la adaptación a condiciones locales, las autoridades locales aplicaban los sorteos y reclutamientos según las condiciones sociales y políticas de cada una de las regiones, con ajustes para evitar sobrecargas en departamentos como Chiquimula. Y finalmente se tiene la participación indígena y sus consecuencias. A lo largo del conflicto, la participación indígena en el servicio militar y otras labores como la construcción de fortificaciones fue utilizada bajo la amenaza de reclutamiento forzoso. La inclusión de indígenas fue considerada esencial para la defensa del Estado, aunque también reflejaba las limitaciones y tensiones de las autoridades para mantener el control y la lealtad a sus diversas regiones. Como quinto y último punto tenemos las conclusiones, las cuales establecen que tras la independencia el gobierno federal de Guatemala enfrentó problemas para reconstruir sus capacidades fiscales, heredadas de la época colonial. La implementación de nuevas leyes fiscales como las alcabalas interiores y el control del aguardiente fue ineficaz debido a la resistencia de la población y la falta de funcionarios fuera de la región central. Esta dificultad institucional hizo más complicada la recaudación de fondos, especialmente en los tiempos de guerra. Por otro lado, la falta de un centro institucional sólido y la debilidad en las oficinas centrales llevaron a la utilización de préstamos forzosos para cubrir emergencias, lo que apoyó a la debilidad estatal y las tensiones con élites locales y comunidades indígenas. También se logró ver que durante la guerra la imposición de préstamos y contribuciones forzosas provocó descontento en regiones como Sololá, Antigua y Escuintla. Este descontento se reflejó en el apoyo a movimientos opositores y tropas rivales. Finalmente, la población indígena fue llamada a participar en el servicio militar, especialmente en la última etapa de la guerra. Esta participación mostró diferencias regionales y políticas, como se vio en Chiquimula, donde inicialmente se excluyó a los indígenas del servicio militar, pero se incorporaron después en 1830. La guerra también impactó la interacción entre ladinos, indígenas y blancos en la región oriental, un tema que se amplió con la guerra en 1832. Muchas gracias por su atención. A continuación podrán encontrar la referencia.